Sí, eso es. Muy bien. Ahí salieron ese maravilloso ramillete de niños. Gracias. Para sus respectivas clases. Mis queridos hermanos, nuevamente buenos días, el Señor les bendiga. Abran por favor la palabra de Dios donde leyeron hace un momento, donde dirigió mi esposa la lectura, en el capítulo 5 de Daniel. Hace 8 días que estuvimos tratando el capítulo 4. Ese capítulo 4, todo el capítulo es un escrito de Nabucodonosor, recuerden. Si lo queremos utilizar en términos actuales, casi que Daniel copió y pegó lo que escribió Nabucodonosor, ¿cierto? Todo el capítulo 4 es un escrito de Nabucodonosor. Y ese capítulo termina con una oración que sirve como bisagra para unirnos el mensaje del capítulo 4, que ya miramos, y del capítulo 5, que estudiaremos hoy si el Señor lo permite. Si ustedes observan el capítulo 4, la última oración del capítulo 4, que está después del punto y coma, en el versículo 37 es esta: Él puede humillar a los que andan con soberbia. Y esa expresión une el capítulo 4 con el capítulo 5. Por eso les digo que es una oración como bisagra que hace ese ejercicio. Esa expresión, hermanos, es tanto histórica como profética. Histórica porque Nabucodonosor, que fue quien lo dijo, lo vivió en carne propia, y el capítulo 4 es el registro de que Dios puede humillar a quienes andan con soberbia. Pero también es profética porque, quizás sin él saberlo, tuvo cumplimiento en su nieto Belsasar, quien experimentó, como acabamos de leer en el capítulo 5, y espero que ahora estudiemos un poco, que Dios puede humillar a los que andan con soberbia. Esa expresión o esa palabra anda que aparece allí se utiliza para describir la manera de vivir, se utiliza para describir la conducta, el comportamiento, los hábitos de una persona. Y la soberbia que aparece allí, pues significa altivez, enaltecimiento, orgullo. De manera que lo que indica es que Dios humillará a quien persista en mantenerse soberbio. La oración de la que estamos hablando aquí, Él puede humillar a los que andan con soberbia, hace eco en los versículos 22 y 23, la parte inicial, que son o que comunican la idea central de este capítulo. Observen ustedes conmigo, por favor, el capítulo 22 y la parte inicial del 23, que condensan la idea central del pasaje. Dice así: y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ¿qué? Ensoberbecido. De manera que la historia de hoy, mis queridos hermanos, es la historia de un soberbio que no se quiso humillar. Y en él se cumple ese proverbio cuando en el capítulo 16, verso 18 dice: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Así lo registra Proverbios 16, 18. Lo que aprenderemos de esta historia, mis queridos, es que Dios puede humillar a los que andan con soberbia. Dios puede humillar a los que andan con soberbia. Dios actuará en contra de aquel que persiste en mantener su soberbia. Dios actuará en contra de aquel que persiste en mantener su orgullo. ¿Por qué razón? Porque en todo el universo solo hay espacio para un grande. Ese grande es Dios, y Él no comparte su gloria con nadie. Por esa razón, mantener la soberbia es exponerse al castigo de Dios.
Vamos a dividir ese capítulo para poder desentrañar esa verdad en tres partes, donde miraremos que el Señor permitió la soberbia, que el Señor confrontó la soberbia y por último que el Señor castigó la soberbia. El Señor la permitió, la confrontó y la castigó. Eso es lo que hoy vamos a mirar bajo esta enseñanza que ha sido titulada El fin de un rey soberbio. Esta es la última noche de Belsasar, esta es la última noche de Babilonia como imperio, esta es la última noche. Y termina por la soberbia de un rey. Por eso hoy hablemos del fin de un rey soberbio. Basados en los versículos 1 al 4, mis queridos, yo quiero que consideremos en primer lugar que Dios permitió a Belsasar su soberbia. Y ustedes por favor ayúdenme a leer bien fuerte, solamente el verso 1, por favor, de ahí de Daniel 5. A la voz de 3, de manera bien fuerte. 1, 2 y 3. Bien, los banquetes de los reyes no eran cosa rara en la antigüedad. Por allá cuando leemos el libro de Esther nos damos cuenta que Asuero hizo un gran banquete, ¿verdad? Y eso lo registra la historia secular, que los reyes estaban acostumbrados a hacer banquetes que podían durar días, semanas y en algunos casos hasta meses enteros, si así el rey lo quería hacer. Tenían recursos suficientes, tenían la pompa suficiente, de manera que no eran extraños. Pero este rey que está haciendo un banquete, ahora sí lo está haciendo en unas condiciones bastante extrañas. Y para poder entenderlo, quiero que miremos por unos minutos el contexto de cuál era la situación de Babilonia en ese momento, para poder sacarle provecho a ese verso 1, cuando nos dice que el rey Belsasar hizo un gran banquete. Mis queridos, para esa época, como ya sabemos, ya había muerto Nabucodonosor. Y tras la muerte de Nabucodonosor, el reino comenzó a caer en decadencia. ¿Por qué razón? Porque gobernantes que duraban poco, ojo con eso, gobernantes que duraban pocos y que tenían menos capacidad, comenzaron a sucederlo en su trono. Después de Nabucodonosor se levantó uno que duró 2 años. Después de ese se levantó otro y duró 4 años. Después de ese se levantó otro y duró solo 6 meses. Después de eso se levantó otro que es Nabónido, el padre de Belsasar, y duró 17 años. Y a la par de Nabónido, este Belsasar, pero al final bajo una impopularidad grandísima, terrible. ¿Cuál es el problema de que el reino haya venido en decadencia? De que si miramos, Nabucodonosor estuvo en el reinado 42 años, ojo con eso, 42, 43 años, y en casi la mitad de ese tiempo, en unos 23 años, Babilonia cambió de rey 5 veces. Pregunta, lo mismo de allá ocurre en la actualidad. ¿Qué pasa cuando un país en la actualidad no es capaz de mantener un gobierno por el periodo completo, sino que ese gobierno se interrumpe por un golpe de Estado y sube uno y le dan otro golpe de Estado y sube otro y le dan otro golpe y no hay continuidad y no se terminan los periodos? ¿Qué ocurre con el país? Decae, ¿cierto? Bien, ahora, ¿cuál era el problema? El problema de esta inestabilidad es que cuando hay gobernantes débiles, como Belsasar y como su papá Nabónido, otros intentarán aprovecharse. Y es en esta época, cuando Babilonia viene en caída, que comienza a darse en ascenso un reino que se conoce como el reino medo-persa, bajo el mando de Ciro el Grande, rey de reyes, proclamado así. Y este Ciro el Grande había plantado guerra contra muchas naciones y a todas las había vencido. Había entrado en los territorios de Babilonia, donde gobernaba Babilonia, y a todos los había vencido. Y acababa de obtener una victoria que se conoce como la batalla de Opis, donde le dio un golpe a Nabónido, que es el padre de Belsasar, que dejó el reino ya expuesto porque tomó una fortaleza del reino. Entonces miren esto.
todo el gran imperio babilónico que había construido Nabucodonosor había quedado reducido solamente a una capital, Babilonia, que en el momento se encontraba sitiada por miles y miles y miles de soldados persas. Entonces quiero que tengamos en cuenta que el reino estaba en decadencia, que la ciudad estaba sitiada, que el rey era impopular, que ese Nabónido huyó para que no lo mataran después de perder y que su hijo Belsasar ahora está resguardado en esa sola ciudad. Y bajo esas condiciones, lean la primera línea del versículo 1. El rey Belsasar hizo un gran... Viene la pregunta, ¿a quién se le ocurre hacer una fiesta cuando tiene su ciudad, su país vuelto llamas? ¿Saben a quién? A un soberbio. Porque el soberbio es aquel que puede tener su país, que puede tener aquello que se ha puesto bajo su cuidado en llamas, ardiendo, a punto de destruirse, pero aún así dedicarse a emborracharse, dedicarse a celebrar. ¿A qué padre se le ocurre estarse alegrando cuando sus hijos se están destruyendo? A un soberbio. ¿A qué padre o a qué esposo se le ocurre no atender a su esposa cuando está tambaleando la estabilidad de su hogar? A un soberbio. ¿A qué mamá se le ocurre celebrar, festejar cuando sus hijos la necesitan? A una soberbia. ¿Entienden, hermanos, por qué era necesario un poquito de historia para poder comprender mejor el verso 1? Cuando él hizo ese banquete no estaba en un periodo de gloria, estaba en un periodo de rodeado por enemigos. Pero como dijera la famosa expresión romana, para el pueblo, pan y circo. Y eso es lo que está haciendo Belsasar. Mi querido, Dios permitió esa soberbia a Belsasar y la soberbia lo llevó a la borrachera. Él estaba allí en su ciudad y según los historiadores, Babilonia tenía provisiones para aguantar 20 años de asedio. Oigan bien eso, 20 años de asedio. Y para completar, problemas de agua no tenían porque el gran río Éufrates lo atravesaba de norte a sur. Entonces, en la ciudad, con unos muros grandísimos que según los historiadores podían andar 4 carros, 2 en una dirección y 2 en otra al tiempo, con abundantes provisiones de comida, con agua toda la que quisieran, ¿qué puede salir mal? Antes de que nos acaben nuestras provisiones, se cansan los enemigos, decía ese hombre. Y por eso decidió emborracharse. Pero a pesar de esa situación, la soberbia no solo lo llevó a la borrachera, sino que lo llevó a la profanación. Ustedes leyeron en los versos 2 y 3, luego de que estaba cogido del vino, luego de que estaba ebrio, ¿qué mandó a hacer Belsasar? Mandar a traer todos esos objetos sagrados. ¿Quién los había cogido? ¿Quién había traído esos objetos sagrados a Babilonia? ¿Quién? Pero observen que cuando Nabucodonosor los trajo, él sabía que con ellos se rendía culto al Dios del cielo y por eso los colocó en el templo del Dios de él para que allí estuvieran quietos. Pero este Belsasar arrogante quería mostrar que él era más poderoso que su padre Nabónido, que él era más poderoso que su abuela Nabucodonosor y que incluso él era más poderoso que el mismo Dios de los hebreos. Y por eso aquello que representaba la honra, la adoración al Dios, lo agarra él para su bacanal. Esa soberbia lo hizo caer en profanación. Pero aparte, mis queridos, de que la soberbia lo hizo caer en borrachera, en profanación, también la soberbia lo llevó a la idolatría. El versículo 4. No solo bebieron vino y en esos tazones, sino que también
alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Mis queridos, esa soberbia condujo a la persona de Belsasar a perder el control de sí mismo, a emborracharse, a irrespetar a Dios, profanando lo que él había nombrado que era sagrado, y tras del hecho y para completar, a la idolatría, rindiéndole adoración a ídolos muertos. ¿Se han puesto a pensar ustedes, hermanos, que la borrachera no es una enfermedad, sino que la borrachera es un problema del alma que ha decidido ser soberbia? Y he ahí el gran problema que tenemos hoy en día, que al pecado se le llama enfermedad y por eso creen que los médicos la van a solucionar. Nuestro pecado se soluciona únicamente con la sangre de Jesucristo derramada por los pecadores. Por eso cuando un borracho cree en Cristo, ¿qué pasa? Cuando un drogadicto cree en Cristo, ¿qué pasa? Cuando un violento cree en Cristo, ¿qué pasa? Mis queridos, borrachera, profanación, idolatría nos enseña que la soberbia hace caer en pecado. Hermanos, no toleremos la soberbia, el orgullo en nuestra vida. Recuerden que ese pecado fue el que convirtió a aquel ángel maravilloso en Satanás, en el diablo. Tú que decías en tu corazón, subiré a las alturas de los cielos y seré semejante al Altísimo, eres derribado por tierra. Si hay algo contradictorio para nosotros los cristianos, hermanos, es el orgullo, es la soberbia. Recordemos las palabras de Pablo en Corintios. ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? La gloria pertenece a una sola persona. Y solo esa persona se puede enorgullecer. Y esa persona es Dios. Amén, hermanos. Bien. Además de que Dios permitió a Belsasar su soberbia, mis queridos, Dios confrontó a Belsasar por su soberbia. Viene la confrontación, y la confrontación es como ese choque, ¿cierto?, que hay para mostrarle al otro su error. Versículo 5. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una contra la otra. ¿Cómo está este soberbio ahora? Bien. El rey gritó en alta voz que hiciesen venir magos, caldeos y adivinos. Y dijo el rey a los sabios de Babilonia: cualquiera que lea esa escritura y me muestre su interpretación, será vestido de púrpura y un collar de oro llevará en su cuello, y será el tercer señor en el reino. ¿Qué está prometiendo el rey acá, en esta parte? Está prometiendo, al vestirlo de púrpura, lo que está prometiendo, mis queridos, es que va a ser miembro de la nobleza. Al colocarle un collar, indica que va a ser o le va a dar un reconocimiento por haberle prestado un servicio al rey. Y al nombrarlo como ¿qué? ¿Será él en qué puesto? ¿Por qué tercero? ¿Por qué no segundo? Porque este Belsasar no era el primero. Este Belsasar era el segundo al mando. ¿Quién era el primero al mando? El papá de él, ¿que se llama? ¿O se llamó?
Nabónido. Pero ¿qué pasó con este Nabónido? Luego de que él llega al poder, a él no le gusta la burocracia, no le gusta todo eso que tiene que ver con la política, y se aísla una especie de monasterio en la ciudad de Teima y deja como regente a su hijo. Por eso en este periodo, fíjense que Belsasar no puede ofrecer el segundo puesto del reino, sino el tercero, que a decir verdad, hermano, no era la gran cosa. Tercero en el reino, ¿y qué reino había? Una ciudad rodeada, sitiada. No era gran cosa, pero ¿qué se le hace? Bien, verso 8. Entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, y viene aquí la cosa. ¿Cómo confrontó Dios la soberbia de Belsasar, mis queridos? La confrontó humillándolo por su ignorancia. Porque fíjense que dice que fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. Entonces el rey se turbó sobremanera y palideció. Ya en el verso 6 estaba pálido el hombre, ahora sí quedaría más blanco que una pared con cal, y sus príncipes estaban perplejos. Ojo con esto, este no es el delirio de un borracho. ¿Cuántas personas estaban con él en la fiesta? Y todos están viendo eso. Además, estaban allí los magos, adivinos y encantadores de él, estaban allí en la fiesta con ellos. No estaban, por eso el rey, y ellos llegan en su sano juicio y ven la escritura en la pared. Entonces no hay un delirio, no hay una imaginación, hay un hecho real. El Dios del cielo está interviniendo y está confrontando a este rey. Y esa confrontación la hace humillándolo con la ignorancia de él. Pero también, mis queridos, lo confrontó describiéndole la verdad. ¿Cuál es la verdad? Miren ustedes. La reina, por las palabras del rey y de sus príncipes, entró en la sala del banquete y dijo: Rey, vive para siempre. No te turben tus pensamientos ni palidezca tu rostro. Un alto aquí. La reina, hermanos, no es la mujer de Belsasar. La reina es la reina madre. Puede ser o la esposa de Nabucodonosor o la hija de Nabucodonosor. En otras palabras, puede ser la tía o la abuela de este Belsasar. Puede ser. La reina madre es otra persona que entra en su sano juicio, y fíjense que dice ahí, por las palabras del rey y sus príncipes. Esa expresión palabras que aparece allí indica no solamente palabras, sino que indica también cosas. Entonces ella no solamente oía, sino que también veía. ¿Y qué era lo que ella estaba viendo? A un rey pálido, sin fuerzas. Las rodillas le estaban aplaudiendo y todos los demás perplejos. Pero le dicen: no te turben tus pensamientos. Versículo 11. En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos, y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos, por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas. Esto es, en Daniel. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Daniel. Ojo con eso. Al cual el rey puso por nombre Beltsasar. Llámese pues ahora a Daniel y él te dará la interpretación. ¿Por qué les hago énfasis en Daniel? ¿Qué fueron de las primeras cosas que le hicieron a Daniel y sus 3 amigos al llegar a Babilonia? Cambiarle el nombre. Porque con el cambio de nombre, ¿qué querían cambiar? Hermanos, han pasado aproximadamente 70 años, casi 70 años, desde que entró ese adolescente Daniel, y ahora es un abuelito de más de 80 años. Y aún se le conoce por el nombre que le puso Dios. Porque a pesar de vivir en la cuna del pecado, mantuvo su integridad hasta el final. Para los hermanos mayores de la iglesia, nunca piensen ustedes
que ya hicieron todo lo que tenían que hacer. Ustedes van a haber hecho todo lo que Dios quería que ustedes hicieran el día que Dios le diga a su espíritu, ven acá. Por lo cual, bueno, habla la hermana Marina, hermana Ana, ustedes siguen teniendo la misma responsabilidad de ser fieles a Dios que tiene cualquier adolescente. Fieles hasta el final. Fieles hasta el final. Este Daniel llega allí. Y esta mujer que lo conocía, que había oído de él, lo presenta ante el rey. Y ocurre algo. Les quiero hacer una pregunta. Esta reina en algún momento nombró cuál era el origen de Daniel, o nombró solo lo que Dios había hecho con Daniel. Es decir, en los versículos 11 y 12, ¿se nombra el origen de Daniel o nada más lo que Dios hizo a través de Daniel? Ustedes lo tienen, pueden leerlo y constatar y responder. Por eso esto se llama escuela dominical, porque en la escuela miramos y aprendemos, ¿verdad? Todos. La reina habló del origen de Daniel. Ya van a saber por qué les hago la pregunta. ¿La reina habló del origen de Daniel? No. ¿Qué fue lo único que enfatizó la reina? La capacidad de Daniel, la capacidad que Dios había dado a Daniel. Eso fue lo único. Ya van a saber por qué se los digo. La reina le dice, hay un hombre brillante que ayudó, ahí le dice a tu padre, hermano, no quiere decir que había sido engendrado por Nabucodonosor, tu padre es para decir él que lo había precedido, es la palabra, ¿sí? El antecesor. Por eso a David al Señor Jesús se le dice hijo de David y también se le dice hijo de Abraham. No es porque ellos lo engendraron, sino porque, exacto. Entonces, en pocas palabras, él es el sucesor, es lo que significa ser padre. ¿Por qué les digo eso? Miren el versículo 13 y recuerden que estamos hablando de un rey arrogante, orgulloso, soberbio. Y miren cómo expresa la soberbia. Verso 13. Entonces Daniel fue traído delante del rey y dijo el rey a Daniel, ¿eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá que mi padre trajo de Judea? ¿Qué logran ver allí? Ojo con eso. La reina le dice, hay un hombre brillante que él interpreta todo. Y apenas lo traen, él le dice, ¿eres tú aquel hombre de los hijos de la cautividad de Judá que mi padre trajo de Judea? ¿Qué logran ver allí? ¿Se dan cuenta del menosprecio? O sea, Belsasar lo que está diciéndolo es, dejemos clarito, esta es la conversación entre un esclavo y el rey de reyes. Miren cómo Belsasar mantuvo su soberbia hasta el último momento, ignorando las palabras de su padre Nabucodonosor. Él puede humillar a los que andan con soberbia. ¿Qué versículo leí? El 13, ¿cierto? El 13. Daniel tenía, como les dije, unos 85 años. Y el papel de él en las altas esferas de Babilonia del reino había caído, porque cuando murió Nabucodonosor, quisieron borrar todo lo que representara al Dios en el cual murió creyendo Nabucodonosor, el Dios creador de los cielos y la tierra. Por eso a Daniel lo quitaron de esos puestos. Por eso no estaba en el gobierno de Belsasar. Y por eso es que lo hacen traer. El impío Belsasar no quería nada que recordara al Dios de los hebreos que había adorado su abuelo Nabucodonosor. Pero sigue la intervención.
Yo he oído de ti que el Espíritu de los dioses santos está en ti y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. Y ahora fueron traídos delante de mí sabios y astrólogos para que leyesen esta escritura y me diesen su interpretación, pero no han podido mostrarme la interpretación del asunto. Yo pues he oído de ti que puedes dar interpretaciones y resolver dificultades. Si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación, las mismas tres ofertas: serás vestido de púrpura y un collar de oro llevarás en tu cuello y serás el tercer señor en el reino. Belsasar quiso humillar a Daniel, menospreciarlo, pero aquí viene la respuesta contundente de alguien que toda una vida ha caminado con Dios, que no ha vendido sus valores, que no le ha vendido su alma al diablo por plata. Y le responde no de manera grosera, sino con convicción al rey. Versículo 17. Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey: tus dones sean para ti y da tus recompensas a otros. Leeré la escritura al rey y te daré la interpretación. Hermano, a cada marrano le llega su noche buena. Si hay algo tonto que uno puede hacer en esta vida, es quererse mostrar más sabio o superior ante alguien que ha vivido con convicciones toda su vida. El rey le quiso decir: esta es una charla entre un esclavo y el rey, y te ofrezco esto. Y Daniel le dijo: ¿usted cree que yo quiero eso? Déjelos para usted, entrégueselos al que quiera. Y a partir de aquí le comienza a decir, permítame hacerle una transliteración, no transliteración, sino más bien una traducción dinámica a estos versículos que vienen. Una paráfrasis, gracias por el término, una paráfrasis. Lo que viene a decirle del verso 18 en adelante Daniel a Belsasar es: mira, yo serví a Nabucodonosor, que ese sí era un rey de reyes, que ese sí tenía gloria, que ese sí tenía grandeza, no como tú que eres un rey de pacotilla. Solo que, como dicen los pelados en los memes, Daniel, eso no se puede decir. Entonces, bueno, digámoslo de esta manera, mírenlo. Verso 18. El Altísimo Dios, oh rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. ¿Cuál es el punto de partida de Daniel? Todo lo que tuvo Nabucodonosor no fue por capacidad de él, sino porque Dios se lo dio. Y esa palabra se lo dio es la idea, se lo regaló. Y los regalos por naturaleza son inmerecidos. ¿Merecía Nabucodonosor que Dios lo hubiera exaltado así? Pero esa es la gracia de Dios. Como usted y yo que creemos en Cristo, no nos merecemos la salvación, sino el infierno, pero el Señor en su gracia nos regaló vida eterna por la fe. Y parte diciéndole ahí, todo lo que tuvo ese gran rey fue dado por Dios. ¿Cuál es el resultado de esa gloria? Y por la grandeza que le dio, ¿quién? ¿Quién? Dios. Todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería y a quien quería engrandecía, a quien quería y a quien quería humillaba. Ahora, cuando nosotros estamos llenos de privilegios, los seres humanos quedamos expuestos ¿a qué? Al mismo problema de Belsasar, al orgullo, a la soberbia. Ese fue el caso del abuelo de él, mírenlo ustedes. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, el mismo que le dio el reino, se lo quitó, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Fue echado de entre los hijos de los hombres y su mente se hizo semejante a la de las bestias y con los asnos monteses fue su morada, hierba le hicieron comer como a buey y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo. ¿Qué le está recordando Dios, Daniel, a Belsasar?
que Dios le dio toda esa gloria a Nabucodonosor, que a causa de esa gloria todos se le sujetaron a él, y a causa de que él vio todo eso, él cayó en el orgullo, y a causa del orgullo Dios lo disciplinó. Dios, el Dios eterno, disciplinó al Rey de Reyes en la tierra y le dio una especie de esquizofrenia, si ustedes se dan cuenta, porque la mente se le cambió. La esquizofrenia está muy relacionada con el orgullo. Tengan eso siempre presente. Muchos de los que hoy están diagnosticados con esquizofrenia harían bien si en lugar de tomar medicamentos examinan su corazón delante de Dios y le dicen a Dios: examíname, oh Dios, y prueba mi corazón y ve si hay en mi camino de perversidad y guíame por el camino eterno. La esquizofrenia de este rey no le vino por algo químico. La esquizofrenia de este rey le vino por algo espiritual: su orgullo, su soberbia. Y tanto fue su soberbia que el castigo tenía que ser de la misma magnitud. Lo pusieron a comer pasto como las vacas. ¿Hasta qué? Dice el versículo, verso 21 en la mitad. Hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres y que pone sobre él, ¿a quién? Al que le place. Miren, la respuesta de Daniel es: ese rey grandísimo que fue Nabucodonosor reconoció al verdadero rey, porque a él lo humilló Dios. ¿Pero para qué le sirvió la humillación? Para exaltar al verdadero Dios. ¿Y qué hizo ese verdadero Dios luego de que Nabucodonosor lo reconoció? Lo levantó, lo volvió a su trono y dice que le añadió más gloria todavía. Quiere decir que la gloria de Nabucodonosor fue superior después de su arrepentimiento a la que había tenido años anteriores. Así es nuestro Dios, nos humilla, nos hace añicos para poder darnos el bien que Él desea darnos. Hermanos, y con esto viene ahora, luego de haberle hecho ese recuento histórico, viene ahora la reprensión para Belsasar, y es el corazón del capítulo. Y tú, verso 22, su hijo Belsasar, ¿no has humillado tu corazón sabiendo todo esto? Ojo con esta expresión, sabiendo todo esto. Quiere decir que Belsasar no erró por ignorancia, sino por arrogancia. Quiere decir esto, mis queridos hermanos, que lo que él hizo fue un desprecio deliberado contra el Dios del cielo que él había oído, porque él sabía lo que había hecho ese Dios. Aquí Daniel no le está informando algo nuevo. Aquí Daniel le está recordando algo que él sabía. Por eso le dice: tú no has humillado tu corazón sabiendo todo esto. Esa expresión, sabiendo todo esto, indica que la información no es suficiente. Tiene que estar acompañada de un corazón humilde para que pueda tener efecto. Ilustración de esto: ¿cuántas personas en Colombia saben que Jesucristo murió por los pecadores? ¿Cuántas creen? ¿Se dan cuenta que el problema no es de información? El problema es la arrogancia, el orgullo, que no nos quiere dejar humillar delante de Dios y reconocer: yo no puedo, ayúdame tú. Perdóname y vuelvo a lo leo. Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto. ¿Sabía Nabucodonosor cuál era el pecado de su Belsasar, cuál era el pecado de su padre Nabucodonosor? Lo sabía. ¿Sabes una cosa?
Esto nos enseña que debemos prestar atención a los pecados que han cometido los familiares que están antes que nosotros. Mi querido, presta atención a los pecados que se han presentado en los tuyos. Si Belsasar le hubiera prestado atención a cuál era la pata que cojeaba en la vida de Nabucodonosor, no le hubiera venido la disciplina. Y para nosotros es lo mismo. Puede que vengamos y tengamos un historial en nuestra familia de un padre iracundo, de una madre mal administradora, de abandono, de fornicación, de violencia, de drogadicción. Los pecados en los que cayeron nuestros antecesores nos muestran cuáles serán nuestras batallas del futuro, hermanos. Repito, los pecados del pasado de nuestra familia nos muestran cuáles serán las batallas que nosotros tendremos que librar en el futuro. Por eso los pecados de tus padres son una señal de advertencia para ti. Lo correcto no es mirar y echarle la culpa a los papás por la manera como ellos se comportaron. Ellos tendrán que darle cuentas a Dios. Lo correcto es mirar cuáles pecados se presentaron en mis padres y estar atentos, porque con seguridad esos pecados van a tocar a mi puerta. ¿No te das cuenta que el hijo de un padre borracho tiene que tomar decisiones firmes para no caer en lo mismo? Y así cualquier otro pecado. Reflexiona sobre los pecados pasados de tu familia y está alerta, porque si no has caído en ellos, la tentación va a venir para ofrecerte caer. ¿Qué tipos de pecados se han presentado en tu familia? No estoy hablando aquí de lo que algunos denominan pecados generacionales. No. Pero sí estoy hablando que hay un patrón en la conducta que tiende a repetirse. Y la única manera de romper este y cualquier otro patrón es poniendo la fe en Jesucristo para que su sangre nos limpie de todo pecado, para que seamos una nueva criatura, para que por la fe en Él podamos tener vida nueva y para que podamos decir: Señor, yo vengo de una familia orgullosa, pero yo no lo voy a hacer. Señor, yo vengo de una familia de drogadictos, de alcohólicos, de violentos, de descuidados, de gente que abandonaron, de gente que abusó, pero yo no lo voy a hacer. Reflexiona. ¿Cuáles pecados se han presentado en la vida de tus antecesores? Y está alerta contra ellos, porque van a estar al acecho para atacarte. Otra cosa que les quiero decir: Daniel en el verso 23 le dice así a Belsasar: sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas bebisteis vino en ellos. Además de esto, dice alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben. Y el Dios, o al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Belsasar, te pusiste a honrar a esos dioses que ni ven, ni oyen, ni saben, y descuidaste al Dios que sí ve, que sí oye, que sí sabe y que por ende te va a juzgar. Miren la profanación de este hombre. ¿Y a qué punto quiero llevar esto? En la actualidad, mis queridos, o en la antigüedad mejor, se consagraban cosas o lugares, pero ahora en este nuevo pacto Dios consagra personas. ¿Qué quiero decir con eso? Que nosotros los cristianos
no entramos en un terreno sagrado cuando venimos a la iglesia. Nosotros somos el terreno sagrado. Que nosotros los cristianos no nos caracterizamos por tener objetos sagrados, sino que nosotros mismos somos el objeto sagrado. ¿No es eso lo que nos dice Pablo en Corintios? ¿Vosotros sois el templo del Espíritu Santo? ¿No es eso lo que nos dice Efesios? Ustedes son la iglesia de Dios, que es el cuerpo de Cristo. ¿Qué indica eso? Que tú y yo somos los equivalentes a las copas sagradas de la historia de Belsasar. Y de pronto a nosotros nos horroriza: qué blasfemo, qué profano este Belsasar. ¿Cómo va a darle un uso indebido a las cosas santas? Pues como ese es el equivalente para nuestra vida, permíteme decirte esto: utilizar tu tiempo, tu fuerza, tus recursos, tus habilidades para hacer cualquier cosa que no honre a Dios es profanarte tú mismo. Porque estás profanando algo que le pertenece ¿a quién? ¿O ignoráis que fuisteis comprados por precio? No nos compró nuestro Dios por precio. ¿El precio de quién? No somos nuestros, le pertenecemos a alguien. Y si le damos un uso a nuestra vida diferente al que conlleve darle la gloria a Dios, estamos profanando lo santo. Ven, mi querido, el problema al pecar contra Dios. Mi querido, que tu matrimonio, tu trabajo, la crianza de tus hijos, tus amistades, que todo lo que tú haces sea tu manera de honrar a Dios, que ese sea el uso adecuado, porque tú eres un recipiente santo en las manos de Dios. Este Belsasar fue confrontado por Dios al mostrarle su ignorancia, al describirle su maldad, pero también al anunciarle su pérdida, mis queridos. Verso 24. Entonces de su presencia fue enviado una mano que trazó esa escritura. Verso 25. Y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esa es la interpretación del asunto. Mene tiene dos significados: contar y finalizar. Por eso dice Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel significa pesar. Por eso Daniel le explica: pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Y Pérez significa romper o quebrantar. Tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. ¿Qué decía la escritura en la pared? Contado, contado, pesado, roto. Y cualquiera de los 1000 pudieron saber qué decía allí. Pero lo que no podían hacer ninguno de ellos era saber qué significaba eso. Estas palabras se utilizan o surgen de los pesos y de las medidas. Son las mismas palabras para minas, para ciclos, son los mismos términos. La primera palabra indica a algo que pesa más o menos un poco más de 1 libra, 600 algo de gramos. La segunda palabra, la primera y la segunda, la tercera indica algo que tiene un peso como de unos 3 gramos, un peso mínimo. Y la última palabra indica a una medida que está en la mitad, que es más o menos, diríamos, media libra, para entendimiento nuestro. ¿Sabes qué le está diciendo el Señor a Belsasar? Yo te pesé en lo grande, en lo mediano y en lo pequeño. Y en todos fuiste hallado falto. Y la Biblia dice en Proverbios: abominación es a Jehová la pesa falsa. Mi querido, este es nuestro Dios, que nos evalúa lo grande
lo mediano y lo pequeño. Y quien le está diciendo esto a ese rey es Daniel, cuyo nombre significa Dios es mi juez. Vive siempre teniendo en cuenta que Dios está pesando cada una de tus acciones, cada uno de tus pensamientos, cada una de tus palabras. Por eso en el día del juicio tenemos que dar cuenta de toda palabra ociosa. Por eso en el tribunal de Cristo tenemos que dar cuenta de nuestras intenciones. Por eso se nos van a probar nuestras obras. Como Belsasar, nosotros seremos pesados también, solo que no para condenación a los que hayamos creído en Cristo. Mis queridos, la soberbia provoca la confrontación de Dios. Y en tercer lugar, hermanos, luego de haber visto cómo Dios confrontó la soberbia de Belsasar, miremos que Dios castigó a Belsasar por su soberbia. ¿Con qué lo castigó? Versos 29 y 30, lo castigó con la muerte o la pérdida de la vida. Versos 29 y 30. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. La misma noche fue muerto Belsasar. ¿Cuándo? La misma noche. Pero no solamente lo castigó con la pérdida de la vida, también lo castigó con la pérdida del reino, porque hasta allí llegó Babilonia. Ahora Babilonia pasó a ser tributario de un reino más grande. ¿Y saben qué es lo lindo? Daniel fue el que le dijo a Nabucodonosor: tú eres aquella cabeza de oro, oh rey, y después de ti se levantará otro reino superior al tuyo. Y Daniel pudo presenciar el cumplimiento de eso. Hermanos, cuando nosotros miramos que Dios castigó a Belsasar con la pérdida de la vida, con la pérdida del reino, creo que no nos es difícil concluir que la soberbia conduce a la destrucción. Mira, la soberbia de Belsasar fue permitida, confrontada y castigada. Belsasar insistió en pecar, insistió en su soberbia, y hay un proverbio que resume muy bien la vida de este hombre. Proverbios 29:1. Óyalo bien. El hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. ¿Persistió en su soberbia Belsasar? Miren que la Biblia dice: de repente será quebrantado. ¿Qué significa de repente? Su cabeza va a estar tan llena de humo que no se va a dar cuenta que la destrucción le vendrá súbitamente. ¿Cuánto tiempo llevó que Dios castigara a Belsasar? La misma noche. Mi querido, y antes de acusar solo a Belsasar, quiero que también nos reprendamos a nosotros mismos, porque somos soberbios cuando renegamos las decisiones que Dios tomó por nosotros. Somos soberbios cuando vivimos sin tener en cuenta al Señor. Somos soberbios cuando pasamos por encima de quien sea para lograr nuestros fines. Somos soberbios cuando creemos que lo tenemos todo bajo control. Y somos soberbios cuando no renunciamos a algo que nos estorba la obediencia al Señor. Somos soberbios cuando nos aferramos a ese pecado. Somos soberbios cuando lo anhelamos a Él más que a Cristo. Somos soberbios cuando no perseguimos los planes de Dios, sino los deseos nuestros. Y esto es peligroso. ¿Sabes por qué? Porque Dios puede humillar a los que andan con soberbia. Quiero que vayas conmigo al capítulo 10 de Hebreos, por favor, cerca de donde fue la reflexión de la Cena del Señor. Capítulo 10 de la carta a los Hebreos. Y con esto en mente, yo te quiero invitar a que tú reflexiones sobre tu vida. Y si hay algún tipo de pecado, renuncia a él hoy.
porque tú no sabes si estarás vivo mañana. Hebreos 10 del 26 al 31, ¿lo tenemos? Hebreos capítulo 10, los versículos 26 al 31. Miren lo que dice. Porque si pecaremos voluntariamente, subrayen esa frase si les gusta, si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés, por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Mis queridos hermanos, el verso 26, pecar voluntariamente, se explica a qué equivale en el versículo 29. Pecar voluntariamente quiere decir que yo no renuncio a mi pecado, que no lo quiero hacer, que empuño mi mano contra el cielo y le digo no. ¿Qué es lo que ocurre cuando yo decido pecar, insistir en mi maldad? Miren ustedes el 29. Quiere decir que ¿qué le estoy haciendo a la sangre del Hijo de Dios? Pisoteándola. ¿Cómo considero la sangre del pacto en la cual fui santificado? Inmunda. ¿Y qué le hago yo al Espíritu de gracia? Afrenta, que es una ofensa. Si tú no renuncias a tu pecado, tú estás considerando con tus actos que la sangre de Cristo es inmunda. Estás pisoteando al Hijo de Dios y estás haciéndole una afrenta, una ofensa al Espíritu de Dios. Por eso dice el Señor en el verso 30, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios. Mi querido, Dios no nos destruye tan pronto pecamos, porque desea que nos arrepintamos, pero Él sabe lo que estamos haciendo. No confundas la paciencia de Dios con impunidad. No confundas la paciencia de Dios con impunidad. Dios es paciente, no injusto. El capítulo 2 de Romanos dice, o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará ¿a quién? A cada uno, ¿conforme a qué? Mi querido hermano, si tienes pecados en tu vida que no has confesado al Señor, hoy hazlo. Es peligroso vivir con pecados así. Arrepiéntete y busca al Señor. Y para los que aún no han creído en Cristo, querido amigo, no postergue venir a Cristo, porque si usted insiste en rechazarlo, va a cruzar el umbral y llegará al punto de no retorno. Va a cruzar el umbral al igual que Judas Iscariotes, que después, lleno de remordimiento, quiso devolver las piezas de plata y que se reversara todo lo que había hecho, y para él no hubo oportunidad. Querido amigo, el capítulo 4 y el capítulo 5 de Daniel son similares, porque nos muestran la historia de 2 reyes y ambos fueron orgullosos. Pero el primero se arrepintió y el segundo no. ¿Recuerdan ustedes al Señor Jesucristo muriendo en la cruz del Calvario? 2 ladrones, 2 culpables, pero uno se arrepintió y el otro no. ¿Te vas a arrepentir tú? Romanos 6:23 dice, la paga del pecado
es muerte, pero el regalo de Dios es vida. ¿Para qué le trabajas tú al pecado cuando te va a dar de paga la muerte? Recibe mejor el regalo de vida eterna que Dios te da en Jesucristo. Cree hoy en Él y por la fe en su nombre, sé salvo de tus pecados. Oremos a nuestro Dios. Padre amado, gracias por ser tan maravilloso y dejarnos un capítulo de esta magnitud para llevarnos a meditar en nuestro propio orgullo, en nuestro propio pecado, en nuestra propia soberbia y recordar que tú puedes humillar a los que andan con soberbia. Líbranos, mi Señor, de toda esta maldad. Y a los que somos tuyos por la fe en Cristo, purifica nuestro corazón para que con toda humildad te adoremos. Examina nuestro corazón y muéstranos. Libra también a tu siervo de tus soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Y esa oración que hizo el salmista, permite que sea una realidad en nuestra vida. Y por aquella persona que aún no ha creído en Cristo, también oramos para que ponga su fe en Jesucristo y renuncie al orgullo que no le deja acercarse a Él. En Cristo Jesús, amén y amén. Bueno, mis queridos hermanos, a los hermanos